Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, 22 de enero, viernes 22 de enero del año 2021. Siendo exactamente las 5:06 de la tarde, vamos a dar inicio con el webinar que lleva como tema el manejo y gestión correcta de la documentación correspondiente para aplicar al régimen de exportación definitiva. ¿Ok? Vamos a trabajar sobre la gestión documentaria para exportar. ¿Cuáles son los documentos que se requieren para concretar de manera exitosa la destinación aduanera de una mercancía a exportación definitiva? Ojo, recordemos, punto importante, vamos a enfocarnos hoy en el manejo de la gestión documentaria. Sin embargo, vamos a hacer un acercamiento o aproximación al manejo de operatividad aduanera para entender un poco más sobre en qué momentos es necesario trabajar con determinado documento y a cargo de quién se encuentra la emisión de dicho documento. Muy bien, teniendo esto en claro, nuevamente, bienvenidos al webinar programado para hoy, viernes 22 de enero del 2021, siendo ya las 5:08 en punto de la tarde. Vamos a dar inicio al webinar programado para hoy. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar con el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me dedico al desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en el desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas. Ejerzo la docencia en instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento personal en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, vamos a dar inicio al webinar programado para hoy. Vamos a conocer los documentos con los cuales se trabaja el proceso de exportación de mercancías. Y en primer lugar debemos entender algo. Para hablar en el rubro de comercio exterior de una operación de carácter internacional, tiene necesariamente que existir una vinculación entre dos partes que se encuentran en diferentes territorios aduaneros, en diferentes zonas aduaneras. Por ejemplo, en este caso, para hablar sobre los documentos que se requieren de manera obligatoria y cómo es que se gestionan por parte del exportador, debemos entender que si por un lado vamos a hablar sobre los documentos que emite el exportador, los documentos con que trabaja el exportador, debemos entender que este exportador forma parte, ¿ok?, de una vinculación con un importador. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los documentos con los cuales va a trabajar el exportador van a ser documentos los cuales permiten que el exportador pueda realizar el envío de una mercancía con destino al territorio aduanero donde se encuentra el importador o consignatario. Por ende, recuerda, tiene que existir en primera instancia un vínculo comercial entre un consignante y un consignatario. Y para que se considere una operación de comercio exterior, ambas partes, tanto el consignante como el consignatario, deben encontrarse residiendo en diferentes zonas aduaneras. Solo así esta operación se considera de comercio exterior. ¿Cuál es el punto en común sobre el cual el exportador y el importador van a plantear ese vínculo comercial, ese intercambio comercial, a través de una mercancía y una determinada cantidad de divisas? Quiere decir que en dicho compromiso, en dicha vinculación entre el consignante y consignatario, entre exportador e importador, hay de por medio un compromiso en el cual el exportador se compromete a enviar determinado tipo de mercancía, mientras que el importador se compromete a enviar determinada cantidad de divisas, bajo ciertos términos y condiciones negociados previamente con el exportador. Teniendo en claro este punto, veamos cuál es el primer documento con el que trabaja el exportador. El primer documento viene a ser la cotización comercial.
Si bien es cierto, en primera instancia existe un acercamiento entre el consignante y consignatario, tanto consignante y consignatario, exportador e importador, no van a arriesgarse a iniciar una operación de comercio exterior si antes de ello no han realizado un proceso de negociación, planteando determinados términos, compromisos o responsabilidades por parte de cada uno de ellos en esta operación comercial. Por ende, en primera instancia es el exportador o consignante quien envía inicialmente una primera propuesta comercial hacia el importador en un documento denominado cotización comercial. Dicho documento es solamente el alcance de la primera propuesta comercial por parte del exportador hacia el importador. ¿Por qué recalcamos que es la primera propuesta? Porque esta cotización viene a ser un documento considerado un documento no de carácter oficial, no es reconocido como un documento que tenga validez y respaldo legal, contable ni tributario. Es solamente un documento de carácter informativo, una primera propuesta por parte del exportador hacia el importador. Este documento debe estar numerado. ¿Ok? Esta cotización debe llevar una numeración correlativa. Esa numeración le permite al exportador darle seguimiento a todas las cotizaciones que ha ido compartiendo con sus potenciales clientes. Otro dato importante es que las cotizaciones son personalizadas. ¿Qué quiere decir? La empresa del exportador ha emitido una cotización para cada uno de los diferentes clientes que atiende. No es que maneje un tarifario único para todo destino internacional. La empresa del exportador emite una cotización personalizada para cada uno de sus clientes. Es por eso que la cotización lleva los datos del potencial cliente o importador. Esa cotización, aparte de estar numerada, lleva los datos del exportador y del importador. Otro dato importante en la cotización es que esta lleva una fecha de vencimiento. ¿Y eso por qué? Porque tú como exportador, inicialmente a través de la cotización, envías una propuesta comercial bajo determinados términos, bajo determinadas responsabilidades asumidas, riesgos, a un monto fijo de dinero vinculado a un Incoterm. Sin embargo, ese precio no es que sea un precio fijado de manera única en adelante. Ese precio debe tener una fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir un montón de cosas dentro de tu estructura de costos como exportador. ¿Qué sucede si de la noche a la mañana se incrementa enormemente el valor de algún insumo al que tú requieras para elaborar el producto final? ¿Qué sucede si de la noche a la mañana sucede algún acontecimiento en el ambiente interno de tu empresa que lleva a que el costo de producción sea mucho más elevado? ¿Qué quiere decir esto? Que la cotización debe tener una fecha de vencimiento para que una vez llegada la fecha de vencimiento puedas realizar los ajustes necesarios a dicha cotización. Recuerda que la cotización es un compromiso formal, pero no es un documento con validez legal, contable ni tributaria. Sin embargo, se sugiere que la fecha de vencimiento se encuentre entre los 3 a 5 días hábiles de aceptación por parte del importador. No se considera un precio con una fecha de vencimiento tan extensa porque podría ser, como te mencioné hace un instante, que los costos dentro de tu empresa tiendan a elevarse por algún factor interno o externo. Y eso llevaría consigo al incremento en el valor del producto, en el precio final. Toma en cuenta entonces que es importante colocar una fecha de vencimiento, sobre todo en los productos que fluctúan de manera constante en el mercado. Aquellos productos, aquellos tipos de mercancía que requieren insumos que varían de manera rápida en el mercado en cuanto al valor, en cuanto al precio. Muy bien, aparte de tomar en cuenta en la cotización la fecha de vencimiento,
Debes recordar que toda cotización que lleva de por medio una propuesta comercial debe trabajar de la mano de un Incoterm. ¿Ok? Todo monto de dinero que fijas en la cotización debe ir amarrado a un Incoterm. ¿Y cuál es la forma correcta en la cual yo debo hacer mención a Incoterm? Debes mencionar primero el monto de dinero, en este caso $25,000. Después el Incoterm, $25,000 FOB. Después la versión del Incoterm, FOB 2020. Y después el punto de entrega de la mercancía. FOB, ¿qué quiere decir? Free on board. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que la mercancía debe ser entregada puesta sobre el medio de transporte. Así que tendrás que colocar el nombre del terminal marítimo y el nombre del navío. Ese es el nombre completo para el Incoterm. $25,000, término FOB 2020, terminal marítimo APM Terminals en el muelle norte del Callao y el nombre del navío que hayas elegido. Es la forma correcta en la que debes mencionar el Incoterm. Determinando si el Incoterm va a llevar consigo el compromiso a que entregues la mercancía en el local del cliente, sería necesario colocar el país de la ciudad de destino, al igual que la dirección donde se va a entregar la mercancía. Pero si el Incoterm no implica que entregues la mercancía en el local de tu cliente, es suficiente con que hayas colocado el Incoterm. Obviamente también tienes que colocar, determinando esto, claro, dependiendo de tu Incoterm, el medio de transporte, ¿no? Recuerda que los Incoterms se clasifican en base al medio de transporte. Solamente tenemos 4 Incoterms exclusivos de transporte marítimo. ¿Cuáles son? FAS, el FOB, el CIF y el CFR. Y todos los demás trabajan con cualquier medio de transporte. Recuerda que ese Incoterm entonces va amarrado a un monto de dinero, del cual debe también ser descrito aquí, la divisa en la que se está cotizando, la divisa en la que se está realizando la cotización, el tipo de moneda. También hay que ser bastante minuciosos al momento de consignar información sobre la forma y medio de pago. Cuando hablo de forma de pago me refiero a temporalidad, antes, durante o después, un pago por adelantado, un pago contra entrega, un pago diferido. Y cuando me refiero a medio de pago, me refiero al instrumento financiero a través del cual se va a realizar dicho pago. Puede ser un medio de pago documentado, una carta de crédito, cobranza documentaria, como puede ser que se trate de un medio de pago no documentado, una transferencia bancaria o un cheque. También es importante consignar la información sobre la cantidad de ítems, el detalle o descripción del producto, el valor unitario y el valor total. Recuerda, esta cotización es apenas la primera aproximación o acercamiento del consignante con el consignatario. Este documento se entiende que es un compromiso por parte del consignante hacia el consignatario para respetar lo estipulado en el mismo. Sin embargo, recuerda que esa cotización lleva una fecha de vencimiento consigo. ¿Qué quiere decir? Llegada la fecha de vencimiento, es el consignante o exportador el que debe plantear una nueva cotización, debe enviar una nueva cotización al importador, tomando en cuenta, claro, las fluctuaciones que hayan surgido en el precio final de producto. Esa cotización nos va a permitir llevar a cabo el proceso de negociación en las rondas de negociación que sean necesarias, 2, 3, 4, 5, 6 rondas, las que se requieran, hasta ajustar finalmente el precio aceptado por ambas partes en determinado documento. Sin embargo, hay un punto importante a recordar. No todos los países trabajan con cotizaciones comerciales. Existen algunos países que trabajan con facturas pro forma. Factura pro forma. ¿Qué viene a ser una factura pro forma? La factura pro forma viene a ser un documento que tiene la estructura de una factura, ¿ok? Tiene la misma disposición, la misma estructura, el mismo diseño e información que una factura. Sin embargo, no es una factura porque no lleva el sello ni la firma de la empresa del exportador. Por eso se considera un documento, al igual que la cotización,
sin validez legal, contable ni tributaria. ¿Ok? La única diferencia está en que esta factura pro forma en realidad vendría a ser una cotización, pero con la estructura de información de una factura. Por eso se llama factura pro forma. Tiene la estructura física de una factura, la misma disposición de la información. Es el borrador de tu factura, entre comillas, pero se considera factura pro forma porque no tiene validez legal, contable ni tributaria como una factura, sino que es simplemente de carácter informativo como pro forma, al igual que la cotización comercial. ¿Y cuándo es que voy a trabajar con una factura pro forma? En algunos países, en lugar de cotización, se suele utilizar una factura pro forma. Ejemplo, Nueva Zelanda, Dinamarca, en determinadas regiones de Reino Unido, factura pro forma. ¿Ok? El nombre nos sugiere que se trata de una factura comercial, sin un documento de carácter comercial, legal, contable y tributario, pero sin embargo, solo la estructura es la de una factura, la validez es la de una proforma o cotización. Estos dos documentos, la cotización comercial y la factura proforma, nos sirven para llevar a cabo los procesos de negociación, las rondas de negociación previas a la aceptación de firma de contrato de compraventa internacional. Una vez que hayas podido ajustar la cotización o la factura pro forma a lo que realmente requiere cada una de las partes, finalmente, tus rondas de negociación han terminado de manera exitosa, llevando consigo a que el consignante y consignatario, exportador e importador, firmen el contrato de compraventa internacional. Sin embargo, acá hay otro dato importante. Contrato de compraventa internacional no solamente viene a entenderse como un documento físico, que debe ser firmado, escaneado, enviado por correo electrónico, firmado por tu contraparte, ¿ok? Un contrato de compraventa internacional no solamente es un documento, se considera también contrato de compraventa internacional una conversación o grabación de voz, una videollamada o conferencia, e inclusive una cadena de correos electrónicos donde aparece la negociación hasta finalmente la aceptación de ambas partes. Todas estas son presentaciones de un contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional entonces ya no es un documento exclusivo que lleva por título contrato de manera física que tiene que ser firmado necesariamente. Una grabación de voz, una videollamada, videoconferencia, tiene validez de contrato de compraventa internacional. E inclusive una simple cadena de correos electrónicos. Obviamente, correos que tengan el dominio de la empresa de consignante y consignatario, donde al final de toda la cadena de negociación hay una aceptación por ambas partes. Esto también tiene validez como contrato de compraventa internacional. Sin embargo, un dato curioso es que no estás obligado a trabajar con un contrato de compraventa internacional. No existe esa obligación. Profesor, pero yo imaginé que siempre tenía que trabajar con este contrato. Lo que sucede es que en un inicio se sugiere que la primera aproximación entre consignante y consignatario debe ser una aproximación y negociación en términos formales, dentro del cual en ese proceso se suele utilizar el contrato de compraventa internacional. Sin embargo, muchas empresas que ya generan cierto grado de confianza y aceptación con su contraparte, muchas veces ya obvian o pasan por alto el contrato de compraventa internacional. Simplemente el importador envía una orden de compra a su proveedor. El proveedor revisa la solicitud de compra y responde con una orden de venta. Y listo, sin recurrir a un contrato de compraventa internacional. Y en algunos casos, inclusive, se obvia el contrato, se obvia la orden de compra y la orden de venta y solamente se trabaja con la factura comercial. Pero recuerda, si trabajas con el contrato, igual vas a necesitar la factura. O si trabajas con el contrato, posiblemente también uses la orden de compra, la orden de venta y después la factura. Pero cabe la posibilidad que pases por alto el contrato y uses de frente la orden de compra y orden de venta y luego factura.
O inclusive pases por alto el contrato, la orden de compra, la orden de venta y simplemente le pidas a tu proveedor una factura. ¿Por qué? Porque es un proveedor con el que ya has trabajado un buen tiempo, una relación bastante aceptable en cuanto a, digamos, resultados exitosos en el rubro comercial, en el aspecto comercial en el cual han venido trabajando. La factura comercial sí ya es considerado un documento de carácter oficial, ¿ok? Un documento de carácter legal, comercial, contable, tributario. Este documento sí ya tiene ese grado o nivel de validez, porque la factura comercial ya lleva la firma y el sello de la empresa exportadora. Otro documento que también suele trabajar el exportador, el famoso packing list. Si bien es cierto, la factura va a llevar información en cuanto a todos los aspectos dinerarios, el packing list lleva información relacionada a aspectos cuantitativos y descriptivos de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Mientras la factura me habla de precios, valor, Incoterm, el packing list me habla de cantidad, descripción del bulto, dimensión, peso. Por eso es que el packing list es un documento complementario a la factura comercial. En otras palabras, por cada factura va a haber un packing list. Profesor, tengo un cliente en el extranjero, voy a hacer una exportación de dos diferentes tipos de mercancía, pero el cliente me dijo que por favor le envíe dos facturas separadas, una factura por cada tipo de mercancía, que las vamos a negociar por separado. Muy bien. Quiere decir que si van a haber dos facturas, obviamente vas a tener que utilizar también dos packing lists, porque el packing list está amarrado a un número de factura. Por cada factura, un packing list. ¿Ok? La presente lista de empaque se refiere a la factura número tanto. Cada packing list está asociado a una factura comercial. Factura comercial ya es un documento oficial con validez legal, contable y tributaria, porque lleva el sello y la firma de la empresa exportadora. Por cada factura, un packing list. La factura se preocupa por qué. Precio unitario, valor total, Incoterm, forma medio de pago, número de pedido, descripción con los datos del importador o cliente, mientras que el packing list se preocupa por la cantidad de mercancía, el número de bultos, la descripción de bulto, las dimensiones, el peso, inclusive hasta el lote o descripción de registro de cada bulto. Por cada factura, un packing list. Estos son documentos que caen bajo la responsabilidad del exportador. ¿Ok? Bajo la responsabilidad del exportador. Ahora veamos documentos que emite el agente de aduana del exportador. Si bien es cierto, hasta aquí has trabajado con el packing list, directamente tú como exportador y tu cliente o importador, también requieres de los servicios que te va a brindar un agente de aduana. Porque para realizar un proceso de exportación en un formato regular, necesitas contratar un agente de aduana que te represente ante la administración aduanera y la SUNAT. El agente de aduana va a trabajar como intermediario tuyo para realizar la exportación. Y lo primero que vas a hacer es contratar al agente de aduana, presentarlo ante la administración aduanera a través de el contrato estipulado entre tú y el agente de aduana oficial. Agente de aduana oficial que debe ser reconocido por la SUNAT y la administración aduanera. ¿Eso qué quiere decir? Debes contratar los servicios de un agente de aduana que tenga un código de registro y autorización por parte de la SUNAT y la administración aduanera. Contratas al agente de aduana y lo presentas ante la administración aduanera a través del mandato electrónico. Un documento a través del cual informas a la administración aduanera que acabas de contratar los servicios de tal agente de aduana que en adelante te va a representar. Va a representar a tu empresa para tal operación. La administración aduanera revisará en su base de datos si este agente de aduana realmente es un agente de aduana oficial, autorizado y registrado por la SUNAT y la administración aduanera y te dará el visto bueno.
Luego de ello, tu agente de aduana tiene que presentar la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM. La DAM o Declaración Aduanera de Mercancías no es un documento, es un conjunto de formatos. La DAM tiene formato A, B y C. El formato A lleva información relacionada a los datos generales. La información B del formato B está relacionada a la forma y medio de pago. Y el formato C está destinado a usarse para el cálculo de la liquidación de la deuda tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Si la DAM está formada por esos tres formatos, yo debo recurrir a una DAM para utilizar obligatoriamente los tres formatos. No necesariamente. Por ejemplo, en una exportación definitiva, tu agente de aduana va a realizar la declaración electrónica de la DAM, pero del formato A. El formato A es el que tienes aquí enfrente, donde aparece el nombre del exportador, la empresa de transporte con la que vas a trabajar, los datos del almacén, la información relacionada al valor en aduana, la descripción de la mercancía. Esta información va a tener que ser declarada en el formato A. El formato B está relacionado a la forma y medio de pago. El formato B se llena cuando tienes que movilizar divisas. Pero en una exportación, tú no movilizas divisas, tú movilizas mercancía. Tú vas a ser el receptor de las divisas, porque eres a quien le van a pagar. Pero tú no vas a movilizar divisas. Tú no vas a tomar la iniciativa de mover divisas. Así que en una exportación definitiva, no trabajas con un formato B. El formato C, cálculo de la liquidación de deuda tributaria. Ninguna exportación definitiva grava pago de tributos. Por ende, no vas a llenar el formato C. Solamente deberás trabajar con el formato A de la DAM. Hubiera sido distinto si tú hubieras trabajado como importador. Como importador tienes que llenar el formato A, en el cual informas a la administración aduanera de tu intención de importar una mercancía. Tienes que trabajar en formato B porque como importador vas a movilizar divisas para pagarle a tu proveedor o al exportador. Y tendrías que trabajar también el formato C, porque la importación para consumo sí grava el pago de tributos. Pero esta información es llenada por el agente de aduana a quien has contratado y a quien has presentado ante la administración aduanera a quien has presentado ante la administración aduanera a través del mandato electrónico. Recuerda, debe ser un agente de aduana que sea registrado y reconocido por la SUNAT y la administración aduanera. Documento emitido por empresas de transporte. Esto depende del medio de transporte con el que vayas a trabajar. Si trabajas con un medio de transporte terrestre, que puede ser vehicular o ferroviario, necesitarás utilizar una carta aporte internacional por carretera o por vía férrea. Este es el documento en el cual se acredita que existe un contrato de por medio para que esta empresa te brinde los servicios de flete internacional por vía terrestre para el traslado de tu mercancía. Lo especial de la carta aporte que se utiliza en el transporte terrestre es que esta carta aporte va acompañada de un documento adicional denominado hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? Cuando movilizas mercancía vía terrestre, necesitas una hoja de ruta, que es un documento en el cual se registra exactamente por qué vías va a ser trasladada o movilizada esa mercancía. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando contrates los servicios de una empresa de seguros, una póliza de seguro, la empresa de seguro te va a pedir esa hoja de ruta. Porque dependiendo de la vía por la cual vayas a transitar y midiendo el nivel de riesgo que existe en determinadas zonas, se te va a cobrar un monto por la póliza de seguro. Por eso es importante que en la carta aporte internacional por carretera o por vía férrea, transporte terrestre, adjuntes a este documento la hoja de ruta. Profesor, mi transporte no es vía terrestre, es vía aérea. Acá vas a utilizar un documento denominado EIO Waybill, que viene a ser la prueba o la evidencia de que existe de por medio la contratación de un flete internacional
para transporte aéreo. Y finalmente, si el transporte fuera vía marítima, tendrás que trabajar a través del Bill of Lading o el famoso BL. Este documento, a diferencia de la carta aporte, a diferencia del Labor Bill, es el único que se considera un contrato de forma directa. Solamente la carta aporte internacional por carretera o por vía férrea y el Labor Bill para transporte aéreo son considerados la prueba de que existe un contrato de por medio. Sin embargo, en el transporte marítimo, el Bill of Lading viene a ser el mismo contrato como tal. De los tres documentos, solamente el Bill of Lading tiene validez de contrato. Otro documento importante, ya no con el agente de aduana, sino con el almacén. ¿Cuál es, profesor? La famosa nota de tarja. Hay nota de tarja para ingreso y para salida de mercancía. ¿Cómo funciona la nota de tarja? El almacén viene a ser considerado un espacio geográfico dentro de la clasificación de zona primaria, es decir, territorio internacional. Por ende, si yo voy a exportar, yo debo internar primero mi mercancía en el almacén, para que una vez puesta en el almacén, la administración aduanera disponga del canal de control que considere necesario. Cuando una exportación se lleva a cabo, hay dos opciones, canal verde o canal rojo. Canal verde, la mercancía simplemente ingresa al almacén y se queda ahí en espera de que le coloquen el precinto de seguridad para ser finalmente embarcada. Canal rojo, la mercancía permanece en el almacén ¿para qué? El vista de aduana, antes de colocar el precinto de seguridad, realice una inspección de carácter físico y también documentario para contrastar la información física versus documentario. Y si todo está ok, se cierra el contenedor. Sin embargo, cuando tú envías la mercancía de tu local al almacén, el almacén es desconfiado porque el almacén es considerado zona primaria. ¿Qué quiere decir? Territorio internacional. Por ende, todo lo que suceda dentro del almacén va a ser responsabilidad íntegra del almacén. Tú me dices que estás enviando un contenedor con 20 toneladas. Yo permití el ingreso de tu contenedor y resulta que dentro del almacén te percatas de que el contenedor pesa 19 toneladas. Tú como exportador podrías emitir una denuncia al almacén. ¿Por qué? Falta una tonelada. ¿Responsabilidad de quién? Del almacén, porque la mercancía ya está en zona primaria, en territorio internacional. El almacén tendría que responder. Por eso es que el almacén, al ser súper desconfiado, cuando tu mercancía va a ingresar al almacén, pide que el medio de transporte pase por una balanza. ¿Para qué? En conjunto con el transportista y en algunos casos de la mano del exportador se llena la nota de tarja. Se calcula el peso del medio de transporte y del contenedor, el peso bruto, se le resta la tara del camión y se obtiene el peso neto. Si el peso neto es el mismo que has declarado en la DAM, el mismo que está registrado en la administración aduanera, el almacén te va a decir sin problemas, ingresa. Profesor, mi contenedor ya ingresó al almacén, ya fue cerrado con el precinto de seguridad, ya pasó su canal de control. ¿Qué va a hacer en el almacén? Tu mercancía se va a quedar en el almacén en espera de que llegue el medio de transporte. Tan pronto llegue el buque, ¿qué va a hacer tu mercancía? Va a esperar en el almacén. Llega el medio de transporte. Tienes que retirar la mercancía del almacén y llevarla ¿a dónde? Al terminal marítimo. Para lo cual el almacén también a la hora que sales te va a decir nota de tarja de salida. Se registra que ingresó con un peso de tanto y salió con el peso de tanto. Ya no es mi problema lo que suceda afuera. La mercancía sale del almacén y se va con destino al terminal marítimo. Y el terminal marítimo tampoco es confiado. El terminal marítimo es territorio internacional, zona primaria. Por ende, el terminal te va a decir antes de ingresar, un momento, pasa por esta balanza, ticket de balanza. Se supone que el peso que se registra en el ticket de balanza debe ser el mismo que el de la nota de tarja. Si es así, ingresas al terminal
y se hace finalmente el proceso de exportación a través del despacho de la mercancía, el embarque. Si no, no ingresas al terminal por diferencia de pesos. Otro documento importante que vas a requerir, contratar una póliza de seguros, ya que existen dos, la póliza abierta y la póliza flotante. La póliza abierta es aquella póliza de seguro que contratas por cada envío de mercancía. Y la póliza flotante es aquella que contratas para todo un conjunto de envíos durante un lapso de tiempo. Yo tengo un cliente en el extranjero al cual cada fin de mes le envío un contenedor de 20 pies de mercancía. Yo puedo contratar por cada envío una póliza abierta o de una vez contrato con la empresa de seguros una póliza de seguro flotante por 6 meses para el envío de 6 contenedores. ¿Qué quiere decir? Que por cada envío se va a ir restando el valor de la póliza. Pero hice un solo contrato y es mucho más económico en algunos casos. Aparte de la póliza, también existen cláusulas. La cláusula A, B y C. La cláusula C es la cláusula de seguro más básica, la que te cubre contra riesgos mínimos, muy generales. La cláusula B te cubre contra un riesgo relativamente medio y la cláusula A te cubre contra casi todo tipo de riesgo. Cuando trabajas en transporte marítimo, se puede utilizar cualquiera de los tres tipos de cláusula, A, B o C, a excepción de cuando trabajas en términos SIF, donde la cláusula necesariamente es la cláusula C, y en el SIP, donde la cláusula es A. Pero fuera de ello, de estos dos incoterms, puedes trabajar con cualquier tipo de cláusula, A, B o C, en transporte marítimo. En transporte aéreo no tienes la posibilidad de escoger. En transporte aéreo solamente existe la póliza de seguro, que puede ser abierto o flotante, pero que va de la mano con una cláusula A. Vía aérea no existe la cláusula B ni la cláusula C. No cabe la posibilidad de que haya ese tipo de cobertura. Y en el transporte terrestre no existe la cláusula A, la cláusula B ni la cláusula C. ¿Depende de qué? De la hoja de ruta por donde vaya a transitar el medio de transporte. Si va por zonas seguras, zonas peligrosas, zonas agrestes, etcétera. Finalmente, documentos emitidos por el banco, si es que trabajas a través de un medio de pago documentado, tienes la posibilidad de trabajar con cartas de crédito. Cuando usas una carta de crédito, en realidad no es una, son dos. La carta de crédito del importador y la carta de crédito del exportador. Finalmente, dependiendo del tipo de mercancía que vayas a exportar, cabe la posibilidad de que existan ciertos tipos de restricción, cierto tipo de requisitos documentarios adicionales. En el caso de que exportes una mercancía considerada mercancía restringida, dependiendo del tipo de mercancía, vas a necesitar permisos o autorizaciones de parte de SENASA, DIGESA, SUCAME, DIGEMIT, INRENA, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, certificado sanitario de DIGESA. Esto, claro, ya dependiendo del tipo de mercancía que exportes, ¿no? Si se trata o no de una mercancía restringida. Y para finalizar, puede ser que tu cliente en el extranjero, el importador con el que trabajas, quiera acogerse a un beneficio arancelario. Y te dice, ¿sabes qué? Yo soy importador, estoy en Estados Unidos, sé que hay un TLC entre Perú y Estados Unidos, así que yo me voy a beneficiar de la liberación del pago de tributos aquí en mi país. Por favor, envíame, exportador, un certificado de origen, un documento en el cual conste que la mercancía que me estás enviando es considerada de origen peruano, para yo en mi país, al momento en que llegue la mercancía, pueda presentar ese certificado de origen y acogerme a ese beneficio arancelario. Tendrás que tramitar tu certificado de origen con la Cámara de Comercio de Lima, con ADEX. Tendrás que tramitar ese certificado en el cual conste de que la mercancía que estás exportando es realmente considerada de origen peruano, quizás no al 100% porque hay determinadas normas técnicas para ciertos tipos de producto, pero si cumples con los requisitos, puedes recibir esa certificación de origen en favor de tu importador.
Y con eso hemos hecho una revisión veloz sobre los documentos que se requieren para un proceso de exportación. Tomando en cuenta que se trata de un webinar, una presentación concreta y puntual sobre, en este caso, manejo de gestión documentaria para exportación, de manera concisa, esta es la información que hemos podido revisar hoy. Sé que en realidad hay muchas cosas más por medio que podíamos haber revisado. Sin embargo, tomando en cuenta que se trata de un webinar, tenemos cierta limitación o restricción de tiempo. Pero tendremos una nueva oportunidad la próxima semana para continuar con este ciclo de webinars. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Les agradezco su participación. Si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla llegar a través del área académica de CAMEX o pueden encontrarme en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Les deseo que pasen un buen fin de semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Hasta pronto.